Hola chicos, buenos días con todos. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Les parece? Bien. Nos habíamos quedado la semana pasada, o antepasada, ya no me acuerdo, en enfermedad diarreica aguda, ¿verdad? Y decíamos que la principal complicación de las diarreitas en los niños o de los cuadros gastrointestinales, ¿cuál es? La deshidratación, ¿no? Que es por donde vamos a empezar hoy día, es lo que está en pantalla. Entonces hoy vamos a hacer deshidratación como primer cuadro. Entonces, primero, como comentábamos, pues es la primera complicación de los cuadros de EDA en niños, ¿verdad? Y lo segundo que tenemos que conocer es por qué es que es la primera complicación de este tipo de cuadros. ¿No? O sea, ¿cuál es la fisiopatología muy simple de la deshidratación? Entonces, para ese es el primer cuadrito acá. Entonces, en la fisiopatología, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el mecanismo por el cual los niños se deshidratan? Es primero porque están aumentando sus pérdidas, ¿no? ¿Qué tipo de pérdidas decíamos? Las diarreas, los vómitos, ¿no? Entre otros. ¿Qué más, ¿por qué más sucede? Porque están disminuyendo los aportes. Como ellos están vomitando, por ejemplo, ya no pueden recibir líquidos, entonces ya no se hidratan de manera adecuada, entonces disminuyen los aportes. ¿Y qué más también? Porque ocasionado a partir de el tema de la diarrea y sus mismos mecanismos, también disminuye la absorción a nivel del intestino. Entonces, mecanismos por el cual se produce la deshidratación en mis pequeños: aumento de las pérdidas, disminución de los aportes y disminución de la absorción. Una vez que yo me doy cuenta que me estoy enfrentando ante un cuadro de deshidratación, lo primero que debo hacer para poder tratar a mi niño es determinar el grado de deshidratación que tiene. Entonces acá pondremos lo primero. Okay. Ya, muy bien chicos, sigamos, no pasa nada. Entonces lo primero era determinar cuál es el grado de deshidratación de mi niño para yo poder efectivamente darle tratamiento, ¿no? Entonces para esto tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Esta acá es quizás la más usada, en la cual nosotros nos basamos en si nuestro paciente tiene una deshidratación leve, moderada o severa, según qué cantidad de porcentaje de agua y por ende peso ha perdido. Entonces, de aquí nosotros tenemos que tener varias cositas en cuenta. Por ejemplo, lo primero, acá vamos a escribirlo, que una vez que yo veo signos de deshidratación, como los que vamos a repasar ahorita en un momento que están en la tabla, si yo tengo de 1 a 2 signos, hablaré de una deshidratación leve. Si encuentro más de 2 signos, ya esto será moderado. Y si encuentro más de 2 signos, pero ya tengo trastornos de conciencia, o lo que le dicen del sensorio, ya estoy ante una deshidratación severa. ¿Ya? En un segundito lo vas a entender mejor. Otra cosa importante es que el mejor parámetro para ver cómo está hidratado mi niño es ver el peso. Esto es un poco difícil a veces, ¿ya? El peso es el mejor parámetro para el balance hídrico, ¿ok? Para el balance hidroelectrolítico, eso es lo que es BH, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un paciente que ingresa por la emergencia, siempre lo deben pesar. Y si estoy ante una deshidratación, le pregunto a la mamita cuál era su peso anterior. Por ejemplo, viene con 10 kilos, pero él pesaba 11 kilos. Era su peso habitual. Lo pesaron hace una semana y eso pesaba. Quiere decir que en este episodio ha perdido 1 kilo. Y con eso yo le sacaré el porcentaje para ver si efectivamente está deshidratado o no. Y conforme yo vaya haciendo mi tratamiento, también lo tendré que ir pesando diariamente para efectivamente ver que ha recuperado el peso. ¿Ok? Como es un poco difícil, por lo mismo que a veces los pacientes son muy graves, el otro parámetro en el cual nos basamos y que es muy confiable también es la diuresis. ¿Ok? Ver cómo está orinando mi niño. Entonces, ahora sí veamos los signos de la deshidratación. Decíamos que teníamos deshidratación leve, moderada y severa, incluso severa ya con shock. En los pacientes que están leves, tienen muy pocos signos de deshidratación, o en todo caso tienen, como decíamos, menos de 2, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser esos menos de 2? Que pueden tener por aquí un poquito menos húmedo de lo usual las mucosas, y por otro lado la sed un poquito aumentada, acá normal o ligeramente incrementada, ¿no? Todo esto asociado a que mi niño está perdiendo agua de algún modo. Está vomitando, no está bebiendo o está con diarreas, ¿verdad? Entonces los pacientes leves en general vienen alertas, es decir, están despiertos, todavía obedecen órdenes, no tienen ojos hundidos, el llenado capilar está normal, lucen
más o menos bien, a pesar de la enfermedad que les está afectando, tienen funciones vitales estables o normales. Esto quiere decir frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, presión arterial sobre todo también normal. Los pulsos normales, buenos, una intensidad adecuada, ¿ok? Todavía vienen orinando bien, ¿ok? Orinan con normalidad y el color de la piel es lo usual, están normalmente rosaditos, ¿ok? También se les sienten tibios, la temperatura de las extremidades, sobre todo manitos, piecitas, lo más distal, sigue estando normal. Los pacientes que ya vienen con deshidrataciones moderadas, es decir, que han perdido del 6 al 8% de su peso, van a tener ya algún tipo de trastorno a nivel de lo que es la conciencia. Es decir, estos pacientes ya no vienen tan tranquilos, tan alertas, sino que están más que nada irritables, ansiosos. Ya están un poco alterados por aquí y ya podemos encontrar otros signos como por ejemplo que tengan ojos hundidos, ahora sí la sed está incrementada, pero aún tengo llenado capilar normal, date cuenta de eso. Ya no luce tan bien este niño y ahora se ve un poco mal, está con las mucosas secas, la presión arterial nuevamente está normal, pero sí pueden verse afectadas otras funciones vitales. O sea, acá podemos tener funciones vitales ok o ligeramente incrementadas. ¿Cuáles? La frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Los pulsos y la presión, eso sí están normales, ¿ok? ¿Qué más está normal? La turgencia de la piel y el color de la piel. Todavía se ve rosado, todavía tiene buen tono, las extremidades todavía están tibiecitas, están calientes, pero lo que sí puede pasar es que empieza a orinar menos. ¿Por qué? Porque no está tomando líquidos, porque está perdiendo, entonces acá ha perdido más agua que el anterior, por eso ya la orina sí se puede ver disminuida. Y después tenemos al paciente que viene deshidratado severo, que es el que decíamos que tiene más de 2 signos, pero acá muy importante una vez más es el estado neurológico de tu paciente. Aquí ya este paciente no está alerta como el leve, no está irritable como el moderado, sino que este paciente ya está muy somnoliento. Entonces esa es la palabra, está somnoliento. Somnoliento, disminución del nivel de conciencia, se queda muy dormido, ya no responde tanto. ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que lo que está bien diferenciado entre los 3 tipos de deshidrataciones es el estado neurológico de mi paciente. Apenas pasa la puerta, yo ya puedo darme cuenta de eso solamente con mirar. ¿Qué más puede tener ese paciente? Ojos hundidos. Acá puede haber signo del pliegue, positivo 2 cruces. En el anterior podría haber signo del pliegue, sí podría haber signo del pliegue, pero solamente una cruz. Es decir, rápidamente el pliegue vuelve a su estado normal. Aquí ya las funciones vitales sí están comprometidas, hay taquicardia, hay taquimia, frecuencia cardíaca respiratoria elevada, frecuencia cardíaca elevada, ahora sí los pulsos podrían estar débiles, las presiones podrían estar bajas, la piel podría estar fría o se pone blanca. Estos últimos que hemos hablado, vamos a ponerle una estrellita acá, estos últimos 4. Tenemos la presión, tenemos el pulso, la palidez y la frialdad, son signos de hipoperfusión. Y los signos de hipoperfusión me hablan de shock. Cuando ustedes escuchen hipoperfusión, eso es shock. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo tiene tan pocos líquidos que ya no los puede hacer llegar a todo el organismo, sobre todo a las partes más distales. Es por eso que el niño que está deshidratado severo con shock, ahora sí yo le siento las manitos, los piecitos fríos, la piel fría. Ya lo veo pálido, incluso ya lo puedo ver medio azul, medio gris y está muy mal. Tomo el pulso, ahora sí ya no lo siento bien, ya no es tan intenso, se siente poco, ¿ok? Y la presión arterial, siempre recuérdalo, la presión arterial baja es el último signo que aparece en mi niño con shock, porque recuerda que los niños en pediatría tienen mucho mejor mecanismos compensatorios cardíacos que los adultos. Entonces, a costa de la bomba cardíaca que le hacen trabajar mucho más, y entonces por eso están muy taquicárdicos, estos niños hacen de que la presión todavía se mantenga. Y es decir, están chocados, están con el resto de signos, pero no están descompensados todavía. Entonces, lo último que va a aparecer es la presión arterial baja cuando ya sus mecanismos compensatorios no den más. Y ahí sí ya tienes un shock descompensado, ¿ok? Esa es la palabra. Entonces, para que esto nos quede más claro y sea más fácil recordarlo, vamos a pasarle estos dibujitos, ¿ya? Con esto va a ser más fácil. Como tú puedes ver, tienes ahí el
El leve, que es el de acá, el de celestito, ese es el leve, el moderado, el de naranja, y el severo, ¿no? Entonces decíamos que lo primero que yo puedo ver, casi de inmediato en segundos, es el estado neurológico de mi paciente. ¿Cómo está este primer paciente? Está despierto, está alerta, ¿ok? Muy bien. El segundo paciente, ¿cómo está? Está muy lloroso, ¿no? Este está irritable. Y el tercer paciente, ahora sí este ya se está cayendo de sueño, este no responde, este está somnoliento. Entonces, primer dato, estado neurológico, leve, moderado, severo. ¿Qué otros signos de deshidratación puedo ver? Decíamos que en el leve tengo funciones vitales, ok, estables todavía. Pero que sí podría tener un poquito de aumento de sed, mucosas semihúmedas, ¿no? Como tú puedes ver ahí, todavía la lengua rosadita, todavía hay llanto con lágrimas, esto es importante, ¿no? Este pequeño orina bien también, además que tiene las funciones bien. Signo del pliegue acá, ¿hay signo del pliegue? No, muy bien. Aquí no hay signo del pliegue. Entonces ahora pasemos al moderado, ¿no? Entonces el moderado, una vez más, está irritable, recuerda cómo está llorando. ¿Cómo le ves acá su boquita? Diferente que el color que la primera, ¿no? La primera se ve rojito, rosadito, este ya está seco. Mucosas secas. Está llorando, decíamos, está irritable, pero ¿ves lágrimas? No hay lágrimas. Llanto sin lágrimas, ¿ok? Aquí hay signo del pliegue. Acá sí puede haber signo de pliegue, una cruz, ¿no? Y recuerda que el signo del pliegue es plegar justamente la piel y este va a retornar, ¿no? Si retorna en menos de un segundo, signo de pliegue normal. Si se demora 2 segundos, pliegue positivo, una cruz. Y si pasan los 2 segundos, ahora sí ya tengo signo del pliegue, 2 cruces para arriba. Entonces acá signo del pliegue. ¿Qué más tiene este pacientito? Funciones vitales, ya acá podría tener algo de alteración. Puede tener frecuencia cardíaca elevada, puede tener frecuencia respiratoria elevada. Acá ahora sí la sed muy incrementada, ¿verdad? Pero ¿qué sí tenía? El pulso todavía ok, la temperatura de las extremidades ok, el color de la piel también ok, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí pasemos al severo, que es el somnoliento. El somnoliento, el que no responde, y por ende, como no responde y no le han estado dando líquidos en casa por este mismo motivo, se deshidrata aún más. Además de que está somnoliento, ¿cómo le ve sus ojos? Ahora sí acá, más hundidos todavía, ¿no? Muy hundidos. Mucosas sumamente secas, ¿ok? Ahora sí, acá todas las funciones vitales pueden estar alteradas. Pulso disminuido, frecuencia cardíaca muy elevada, frecuencia respiratoria también muy elevada. Acá la orina también ya empieza a disminuir. Signo del pliegue, ahora sí, positivo de 2 cruces para arriba. Y hasta ahí yo tendría a mi paciente que está deshidratado severo. Pero podía estar deshidratado severo con shock, ¿verdad? Entonces decíamos que yo buscaré signos de hipoperfusión. ¿Cuáles son esos? Que ya la piel esté pálida, ¿no? Que el pulso esté débil o filiforme, ¿no? Lo siento, apenas lo puedo sentir. ¿Qué más? Que tenga las extremidades frías, que orine poquito. Todos esos son signos de hipoperfusión. Y por último, cuando ya se descompensa, que la presión arterial esté disminuida. Eso sí es shock descompensado. ¿Okay? Descompensado. Muy bien. Una vez que ya yo pude determinar cuál es el grado de deshidratación de mi paciente, ahora sí le voy a poder dar tratamiento, ¿no? Otro signo acá también de hipoperfusión es llenado capilar lento, ¿ya? Que en los niños es el llenado normal es más de 2 segundos, ¿no? Le toco la manito, le toco el dedito y en 2 segundos, de lo pálido que yo lo coloqué por la presión, debe volver a estar rosadito. Si se demora más, 3, 4 segundos ya es un llenado lento. Entonces, acá llenado más de 2 segundos, llenado capilar lento, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo lo categoricé, voy a poder ver dónde darle tratamiento y cómo. Entonces vamos a hacer un recordatorio de lo que son los planes de la OMS, estos son los planes de la OMS, en los cuales también se basan las guías tanto de MINSA como de salud en nuestro país. ¿Okay? Entonces cuando yo tengo a mi paciente deshidratado leve, o que no está deshidratado pero está cursando pérdidas, sobre todo diarreicas, yo puedo hacer uso del plan A.
Y el plan A significa que yo le voy a dar líquidos efectivamente, pero por vía oral, que es la vía más fisiológica, ¿ok? Aquí la definición de plan A es aumentar los líquidos que toma mi niño, o sea, aumentar los líquidos en casa, ¿ok? ¿Podría darle sales de rehidratación oral? Sí podría darle sales de rehidratación oral, como las que vienen en sobre y se reconstituyen, que son las que suele dar el Estado, o como las que ya vienen en líquido, con sabores para niños y venden en la farmacia. Le podría dar, no hay problema, pero no es la verdadera indicación de las sales, ¿ya? Lo primero es aumentar los líquidos en la casa. Y para hacer esto, además voy a hacer también reposición. Reposición de lo que mi niño pierda. Reposición de los vómitos y las pérdidas por la diarrea. En el caso de los vómitos, de 2 a 5 cc por kilo por cada vómito, ¿no? Pesa 10 kilos, le tendrán que dar de 20 a 50 cc para mantenerlo rehidratado, para poder compensar eso que ha perdido. En el caso que las pérdidas sean de posiciones líquidas, diarreas, 10 cc por kilo por cada cámara, por cada diarrea que haga mi pacientito, ¿ok? Entonces, ese es el plan A, que lo voy a hacer en su casita, efectivamente, va a aumentar los líquidos y le voy a dar sales de rehidratación. Para todo esto, mi paciente tiene que poder tolerar líquidos, ¿ok? Tolerancia oral, ¿no? Si está vomitando, pero todavía está deshidratado leve, todavía no lo mandes a su casa, ¿no? Vigílalo en tu emergencia, en tu consultorio, en tu puesto de salud, para que puedas ver que efectivamente sí toma adecuadamente sus líquidos y no sigue vomitando, y recién ahí lo puedes mandar a casa, ¿no? Porque si lo mandas así y te vomita 3 a 4 veces en una hora en un niño muy pequeñito, se va a deshidratar muy rápidamente, ¿ya? Entonces lo primero es ver que efectivamente pueda tomar líquidos y luego se va a casa. Después tengo el plan B, que es el paciente en el cual puede ser que ha fallado el plan A o que de frente ha venido ya deshidratado o moderado. Y en este caso la vía con la cual lo vamos a hidratar también será la vía oral, ¿ya? Primero la vía oral, si el paciente una vez más no está vomitando, es lo primero que voy a intentar, ¿ok? Entonces, ahora sí, en este caso el plan B, como está más deshidratado, ha perdido más electrolitos, ha perdido más sustratos, la verdadera indicación de las sales de rehidratación oral está aquí. Plan B, vía oral con sales de rehidratación oral. Si mi paciente no puede tolerar líquidos, me dicen las guías, puedes usar una gastroclisis. ¿Qué significa esto? Colocarle una sonda y a través de eso pasarle mis sales de rehidratación. ¿Ok? ¿A qué volumen? A un volumen de 30 a 50 cc por kilo en 3 a 4 horas. Es lo que se usaba clásicamente, es lo que vas a encontrar en los exámenes más antiguos, pero hoy día las guías de la OMS me dicen que todo lo que es plan B debería ser de 50 a 100 cc por kilo, también en 4 horas. Sea vía oral, o si no le puedo dar ni vía oral ni gastroclisis y ya le voy a dar endovenoso igualito, de 50 a 100 cc por kilo por 4 horas, ¿ok? Después de que yo inicié este tipo de rehidratación endovenosa, tengo que reevaluarlo a la hora y a la hora volver a ofrecer líquidos por vía oral, ¿ok? Lo dejo una hora con su endovenoso, que siga pasando. Con esa hora yo voy a tener reposo gástrico y ya con eso voy a poder volver a intentar la vía oral, ¿ok? Muy bien. En el caso que el paciente siga deshidratado o venga deshidratado severo, tendré que usar ya el plan C. Y el plan C de entrada, este sí es por vía endovenosa. ¿Okay? Este sí es por vía endovenosa. Y puedo usar para poder hidratar a mi paciente cristaloides, los que yo tenga en la mano. ¿Cuál es el más común? El suero fisiológico está en todos lados, al 0.09%. Si tengo lactato de Ringer, genial, es una muy buena solución. Si tengo solución polielectrolítica, puede ser solución polielectrolítica. Total, el que yo tenga a la mano, ¿ok? Entonces, una vez que ya yo sé que mi paciente está deshidratado severo, antes de continuar el tratamiento tengo que saber, ¿está chocado o no está chocado? Encontré mis signos de hipoperfusión, la piel está fría, está pálida, el pulso está débil, el llenado está lento. Si es así, si es con shock, lo primero que yo tengo que hacer
Es reanimarlo, así se llama, reanimación con fluidos. ¿Y cómo hago eso? Con bolos, con los populares bolos. Entonces, ¿cómo le aplicaré a mi paciente los bolos? Si es que efectivamente lo veo con shock, le voy a colocar un bolo de 10 a 20 cc por kilo por bolo. Y se lo pasaré en 10 a 20 minutos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ese rango? Porque depende del paciente que yo tenga en ese momento. No todos los pacientes pediátricos son iguales y no todos toleran la cantidad de líquido que yo le paso por vía venosa de la misma manera. Por ejemplo, los pacientes cardiópatas que no manejan, que tienen fallas en la bomba, no pueden manejar mucho volumen. Si yo les paso mucho líquido en ese momento, el corazón, al no poder hacerse cargo de todo esto, va a fallar y esto va a pasar a la circulación pulmonar, va a llegar a los pulmones y va a ser edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces se va a congestionar y se va a agravar porque se está agravando su cuadro cardiológico. De manera similar, los pacientes nefrópatas tampoco procesan muy bien los líquidos por las mismas alteraciones en su riñón, entonces a ellos tampoco les puedo pasar un bolo completo. ¿Cuál es el bolo completo? El de 20 cc. Entonces a mis cardiópatas, a mis nefrópatas, aquellos que vienen con CIB, PCA, son trasplantados renales, sufren de enfermedad renal crónica, etc., a ellos ya no les pasaré 20, sino que les voy a pasar 10. 10 cc por kilo por bolo. Y a estos pacientes también se los voy a pasar más lento, con la finalidad de que lo puedan tolerar mejor. Entonces, en un paciente sin estas patologías, yo le puedo pasar los 20 cc en 10 minutos, rápidamente, para que pueda expandir el volumen en su interior. Pero a mis otros pacientes muy especiales que te comentaba, lo haré en 20 minutos. Es decir, menos volumen y un poquito más lento. ¿A qué otro tipo de pacientes tampoco le puedo pasar tantos líquidos de frente? A los desnutridos. Los desnutridos crónicos, los emaciados, los que son solamente hueso y pellejo, tampoco. Tienen varias alteraciones dentro del organismo a nivel inmunológico y también a nivel renal, entonces no lo van a manejar muy bien y también se pueden congestionar muy rápidamente. Entonces, a pesar de que no son cardiópatas, también se pueden congestionar, así que a ellos también 10 cc por kilo por bolo y se lo paso lento en 20 minutos, ¿ok? Entonces esa es la parte del shock. Una vez que ya yo hice este tratamiento y yo lo reevalúo, cada bolo que coloco lo voy a reevaluar en ese momento para ver que efectivamente ya la piel no esté tan pálida, el pulso ya sea mejor, las extremidades ya no estén tan frías, el llenado haya mejorado, si lo tenía con presión arterial baja, que la presión haya subido, lo reevalúo y si mi paciente sigue todavía con esos signos, puedo aplicarle un segundo bolo de la misma manera que el primero, ¿ok? Puedo aplicarle hasta 2 bolos para ver cómo va. Si pasado el segundo bolo, ya mi paciente mejora, ya no tiene estos signos de hiperperfusión, y le voy a dejar la terapia de rehidratación endovenosa. ¿Sí? ¿Sí? Terapia de hidratación endovenosa rápida. Y si mi paciente vino sin shock, también de frente le voy a hacer ese tipo de hidratación rápida, ¿ok? ¿En qué consiste esta hidratación? A estos pacientes y de frente, 100 cc por kilo en total, y lo vamos a pasar ahora. La literatura más antigua y la que se basaba en los exámenes más antiguos y los banqueas te decían, todos estos 100 cc por kilo por 100 cc por kilo los pasarás. En la primera hora la mitad, ¿han escuchado eso? En la segunda hora el 25% y en la tercera hora el otro 25%. Entonces, si tú banqueas exámenes de NAD, de salud, de recientado antiguo, la vas a encontrar así, de esta manera. ¿Cuánto recibió en su segunda hora o en su tercera hora? Ok. Hoy en día, las guías que te menciono nos hablan de diferente manera y nos categorizan según la edad que tenga el paciente. Si el paciente es muy pequeñito, está por debajo del año, nos dicen, le daremos el 30% en la primera hora, el 30% de todo ese volumen en la primera hora, y el otro 70% se lo pasaré en 5 horas, es decir, total 6 horas de tratamiento. Y si es más grande, tiene más de un año, tiene más de 12 meses, le pasaré el 30% en los primeros 30 minutos y luego el 70% que queda se lo voy a pasar en 2 horas. Entonces, si es más grande,
ya el tratamiento será en 3 horas, ¿ok? Perdón, en 2 horas y media, ¿ya? Entonces, ahora nos basamos en esto, es lo que dice la guía de salud, es lo que dice la guía de MINSA y es lo que nos pueden preguntar, ¿ok? Pero es bueno conocer esto porque estaba preguntado antes. Y acá finalmente tenemos la tablita de las sales de rehidratación. También les gusta mucho recordar esto. Tenemos la antigua, la del año 75, que es la que se usaba en la epidemia del cólera. Entonces, en el cólera, que produce diarreas muy abundantes y donde se pierden muchos electrolitos, teníamos esta que era más concentrada. Entonces, esta sal de acá nos daba 111 milímetros de glucosa, 90 de sodio, 20 de potasio y su osmolaridad era 311. Usualmente cuando preguntan, siempre preguntan esos 4 porque son lo más importante. Hoy en día ya no usamos esta porque ya no tenemos cólera como epidemia, ya no es la principal causa de diarrea en mis niños, sino que uso una que se llama de osmolaridad reducida, porque con este tipo de aporte reducido yo puedo hacerle frente a las pérdidas de mis niños. Y es más sencillo de aprender porque me acuerdo que la glucosa y el sodio vienen igual, 75-75. El potasio es igual que el anterior, es el 20 en ambos. Y acá, como su nombre lo dice, al tener menos sodio, entonces la molaridad disminuye. Por eso se llama molaridad reducida. Y este me da 245 miliosmoles. ¿Ok? Entonces estos datitos que están acá señalados, acuérdate, les encanta preguntar eso. Pero si tú ves una respuesta por ahí que dice glucosa y sodio igualito, ya, muy probablemente es eso, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente. Ok, entonces acá lo que tenemos es el mismo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver, por acá está el paciente, ok. Vamos a hacer primero un recordar, acá rapidito. Plan A, decíamos, vía oral, ¿verdad? Líquidos caseros. Vigilar tolerancia para que se pueda ir a su casa. ¿Qué más? Haré reposición. Por cada vómito, de 2 a 5 cc por kilo. Por cada diarrea, 10 cc por kilo. Ok, muy bien. Plan B, ¿cómo era? Igual, vía oral. ¿Con qué? Con sales de rehidratación oral. Muy bien. O, si no puedo por vía oral, ¿por dónde? Por gastroclisis. Esto sí apréndetelo porque, bueno, la verdad es no lo hacemos mucho en los hospitales. No les colocamos mucho esta sondita para hacerlo. De frente se pasan al endovenoso. Pero como dato teórico, como es bien fisiológico, es más fisiológico poner una sonda que poner una vía, ¿no? Les gusta preguntarlo también en los exámenes, acuérdate. Vía oral y si fallo gastroclisis y recién ahí, si no, endovenoso, ¿no? ¿Ya qué volumen? 50, 100 cc por kilo, ¿verdad? En las siguientes 4 horas. Muy bien. El plan C, ¿cómo era? El plan C ahora sí es endovenoso. Es endovenoso. Y voy a usar cristaloides. ¿Cuáles cristaloides pueden ser? El suero fisiológico, la solución electrolítica, el lactato de Ringer, si lo tengo genial. Podría ser dextrosa, si no tengo nada más, pues pásale dextrosa, pero ten cuidado con la glicemia, ¿no? Si vas a pasar muchos volúmenes, muy probablemente la glicemia va a subir, ¿no? Ese es en el último de los casos, de así, fuera con dextrosa. Muy bien. Y si lo voy a hacer con el plan C, tengo que ver primero si mi paciente tiene shock o no tiene shock, ¿verdad? Si tiene shock, ¿qué hago? Le paso su bolo, y el bolo va de 10 a 20 cc por kilo en 10 a 20 minutos, ¿no? ¿A quiénes tengo que considerar acá? Al cardiópata, al nefrópata y al desnutrido, ¿ok? Cardiópatas, nefrópatas y desnutridos, cuidado con esos volúmenes. Y si no tiene shock, o ya lo saqué del shock, terapia endovenosa rápida, ¿no? ¿A cuánto? 100 cc por kilo, ¿verdad? ¿Y cómo? Depende de la edad, una vez más. Menores de 1 año, 30% en la primera hora, 70% en las siguientes 5 horas. Mayores de 1 año, 30% en los primeros 30 minutos, 70% en las siguientes 2 horas. ¿Verdad? Muy bien. Entonces acá tenemos el caso de que tendríamos un niño que está pesando 15 kilos y mira, te dicen que además es cardiópata, ¿ok? Y vamos a ver cómo viene. Pues pasemos al siguiente diapo.
Bueno, no se reproduce acá el video, pero te cuento. ¿Cómo lo ves ahí? Solamente con verlo. ¿Lo ves despierto, lo ves activo? No, ¿no? Como que está medio dormido, ¿no? Está somnoliento. Entonces, con solamente ese dato yo digo, este paciente debe estar por lo menos deshidratado, severo, ¿no? Moderado no tanto porque el moderado debería estar llorando, ¿no? Y el leve debería estar despierto, ¿no? Entonces, este por lo menos está severo. ¿Qué es lo que me falta determinar para poder darle tratamiento? Si tiene shock o no tiene shock, ¿verdad? Entonces te cuento. No responde el llamado, entonces lo están moviendo y nada, pero sí está un poco pálido, en general él es un poco más, tiene un poco más de color, tiene los ojos hundidos, como lo puedes ver ahí, tiene ojos hundidos, las mucosas están muy secas, además las manitos se le sienten frías, dice la mamá, y efectivamente, y este niño tiene 3 días de que viene con diarreas líquidas, deposiciones líquidas, sin moco, sin sangre, no ha hecho fiebre, y la mamá lo trae porque ahora no despierta, y entonces ya no le puede dar sus líquidos, ¿no? Por eso lo trae. Entonces, ¿está deshidratado con shock o sin shock? Está pálido, la piel está fría, está chocado, ¿no? Sí, está chocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien, su bolo. ¿Cuánto le van a pasar? ¿Cuánto le dio licenciada, enfermera? Póngale una vía y pásele. ¿Cuánto le pasamos? ¿Mm? No. ¿A la enfermera le digo 10 cc por kilo? No. ¿Cuánto le vamos a pasar, chicos? ¿Le paso? ¿180 les parece? ¿Sí? Pero mira, acá dice que es desnutrido. 90, ¿no? Mira. Licenciada, póngale una vía y pásale 90 cc de cloruro de sodio. Muy bien, doctora, le voy a pasar los 90 cc que me ha dicho. Ya conecté mi cloruro, lo estoy dejando pasar. En 1 hora va a terminar de pasar. ¿Qué les parece? ¿En cuánto tiempo pasaban los bolos? En 10 a 20 minutos, efectivamente. Y esto que les acabo de decir no está nada alejado de la realidad. Siempre que ustedes coloquen un bolo, fíjense que se aplique de manera inmediata, con jeringa si es posible, ¿ya? Si colocan el cloruro y lo dejan ahí, eso puede pasar en media hora, en 1 hora, y no tiene el efecto deseado en el paciente, ¿ok? Se va a demorar mucho y en ese lapso tu paciente se va a deshidratar más. Entonces le digo, no, licenciada, pásale 90 cc, ¿en cuánto? En 20 minutos, decíamos, ¿no? Como es desnutrido, me voy a demorar un poquito más en pasárselo. Muy bien, veamos el siguiente. Acá tenemos este pacientito, pesa 5 kilos, es cardiópata. Además de eso, no lo veo muy bien, nutricionalmente pareciera que está desnutrido. Y este paciente, ni siquiera te tengo que contar mucho, lo vemos efectivamente muy somnoliento, ¿verdad? Está que se cae de lo que no está conectado, ¿no? Trastorno sensorio sí o sí. Tiene mucosas muy secas. Mire sus ojos muy hundidos, ¿verdad? Muy hundidos. La mamá dice que ha estado muy irritable, ha tenido fiebre y no acepta la lactancia materna desde hace 6 horas. ¿Muy bien? Orina poquito. Orina poco. ¿Ok? Orina poco. Una vez más está pálido, está frío. Lo tocas y ves que el llenado está en 4 segundos. ¿Qué hacemos con él? Primero, ¿cómo está? Está deshidratado, una vez más, está deshidratado severo, con shock, ¿verdad? Porque tiene signos de hipoperfusión. Muy bien. Lo segundo que haré será pasarle su bolo, ¿verdad? Le voy a pasar su bolo. Pesa 5 kilos y es cardiópata. ¿Cuánto le pasó? Muy bien, 50. 50 cc endovenoso en bolo. ¿En cuánto le pasó? En 20 minutos, por lo menos, ¿no? Muy bien. Y si no fuera cardiópata, no fuera desnutrido, pesara bien, ¿cuánto le pasaría? Cien, ¿verdad? Sí, 100 cc por kilo. 100 cc endovenoso en bolo. ¿Y en cuánto se lo pasaría? Ahora sí en 10 minutos, al toque nomás, ¿no? Para ver que mi paciente vaya a mejorar. Muy bien. Ok. Entonces,
Antes de pasar al siguiente, chicos, ¿tienen alguna duda en deshidratación? ¿No? Ya. Ahora vamos a hacer hito, ¿ya? Hito en pediatría. Infección urinaria en pediatría es una causa que se ve bastante frecuente en los tópicos de emergencia, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que saber cuando enfrento la infección urinaria es primero definirla, ¿no? Entonces, para definir la infección urinaria, yo tengo que saber que tengo que encontrar gérmenes en el tracto urinario más clínica, ¿ok? Esa es la definición. Hay gérmenes en el tracto urinario y hay clínica en el paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo gérmenes, basado en eso en que he encontrado un examen de orina simple, un urocultivo, lo que sea, donde me dice que efectivamente hay, por ejemplo, E. coli, pero el paciente no hace fiebre, no tiene dolor, no se irrita, no tiene disuria, si es más grande, no se queja de nada, no estoy ante una infección urinaria en pediatría, estoy ante una bacteriuria asintomática. Y en pediatría, la bacteriuria asintomática tiene casos muy puntuales en los cuales se trata, ¿ya? Eso lo vemos más adelante. Entonces, recuerda eso. Definición de ITU, gérmenes en el tracto urinario, más clínica, ¿ok? ¿Y cómo se producen las ITUs en pediatría? Pues acá pondremos mecanismo. Entonces, el principal mecanismo de producción es el ascendente. Ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que a través del inicio del tracto urinario, no a través de el punto de salida, suben hacia lo que es uretra, vejiga, ¿no? Uréteres, hasta riñón, ¿no? Ese es el principal medio. Ese es uno. En los neonatitos, en los lactantes muy chiquititos, hay otro medio también que es importante, que es el hematógeno. A partir de que ellos estén haciendo sepsis de cualquier otro lado, a través de la sangre también pueden llegar este tipo de gérmenes hacia el tracto urinario y también pueden hacer enfermedad, ¿ok? Pero lo más frecuente, por eso acá tiene esta estrellita mal hecha, es el ascendente, ¿ok? Muy bien. Una vez que yo sé esto, lo otro que quiero que recuerdes es cómo se diferencian o cómo se clasifican las infecciones urinarias. Entonces tenemos dos tipos. Según dónde esté afectando este tipo de gérmenes, tenemos las altas y tenemos las bajas. Dentro de las bajas se encuentra la cistitis, la uretritis, y usualmente estos dan síntomas locales. Puede ser en niños grandes, disuria, ¿no? O la liuria, ¿no? No hay tanta fiebre en esto. Y luego tenemos las altas, que son ya las que sí ahora llegan a riñón, sobre todo. Y estas, lo principal, lo que más llama la atención es que estas sí tienen fiebres, ¿no? Fiebres altas. Estas ya llegan a lo que es parénquima. ¿Eso qué quiere decir? Que estas dan síntomas sistémicos, ¿ok? Entonces tenemos en las bajas síntomas locales, y en las altas síntomas sistémicos como la fiebre, ¿ok? Muy bien, entonces esa es lo que vendría a ser los tipos según la ubicación. Y luego tenemos la etiología. Entonces dentro de las causas de ITU en niños, tenemos que la causa más común pues son efectivamente bacterias, y dentro de ellas la que produce casi entre el 80 y el 90% de casos es la E. coli. Las famosísimas E. coli, ¿ok? Muy bien. Pero tenemos otro tipo de bacterias que producen el resto de porcentaje que nos queda. Y tenemos aquí, por ejemplo, Proteus. Tenemos Klebsiella también. Proteus, Klebsiella, Enterobacter. Y hasta Pseudomonas también. Y estas de aquí son muy importantes, las que te acabo de mencionar, Proteus, Klebsiella, Enterobacterias y Pseudomonas, porque estas de acá están muy relacionadas con recurrencia, con hitos recurrentes, ¿ok? Muy bien. Después tengo también los estafilococos, o Lassa positivo, y estos sobre todo son de adolescentes, ¿ok? Del adolescente, sobre todo que ya hayan iniciado su vida sexual. ¿Okay? Los estafilococos Paulasa positivos.
No solamente las bacterias pueden producir infección urinaria en los niños, tenemos que también los virus pueden producir infección urinaria, ¿ok? No es tan frecuente, pero también se da. Dentro de ellos tenemos al popular adenovirus, que causa también, además de lo que es la ITU como tal, puede causar la cistitis hemorrágica. Esto también es una pregunta de examen, ¿no? Causa de cistitis hemorrágica, adenovirus, ¿ok? Muy bien. Otros tipos de virus como parvovirus, también puede ser enterovirus y coxsackie. También pueden producir itus en los niños. Y por último, tenemos causas más especiales, que son los hongos. Y en el caso de los hongos, yo sí tengo que tener un condicionante dentro de mí que pueda hacer que los hongos puedan desarrollarse. ¿Qué tipo de hongos? Por ejemplo, cándida o aspergillus. Y usualmente las itus por hongos son de los pacientes inmunodeficientes. Inmunodeficientes, inmunosuprimidos. ¿Ok? Muy bien. Decíamos hace un segundo que hay ciertas bacterias que producen mucha recurrencia, es decir, que las itus vuelven y vuelven y los niños ingresan porque están con infección urinaria, ¿no? Entonces, para saber o para poder definir eso, tengo que saber qué es la recurrencia en una ITU, ¿no? Entonces, vamos a algunas definiciones especiales en lo que es infección urinaria en niños. Por aquí, primero tenemos pues acá son otras definiciones, u otros términos en todo caso, ¿no? Que van a escuchar cuando vean esto. Primero tenemos la no complicada, ITU no complicada. ¿Cuál es esa? Es la que tiene el paciente que tiene un tracto urinario normal, es decir, no tiene ningún tipo de malformación, ¿ok? Orina bien, tiene función renal adecuada, ¿ok? Entonces, esa es una ITU que no está complicada, una ITU que está yendo como debería ir, recibe tratamiento y va. Entonces, si hay no complicada, también habrá complicada. Entonces, dentro de la complicada, este sí es el paciente que tiene alguna malformación renal, en el cual la función renal ha disminuido, orina menos, la creatinina se ha elevado, ¿ok? O el que está haciendo pielonefritis, es decir, la ITU alta del parénquima. Eso también es una ITU complicada, ¿ok? Luego, ahora sí tenemos la recurrente. Y para poder yo definir recurrencia en ITU, tengo que basarme en todo lo que ha pasado el último año con mi niño. Un año. Entonces, en el último año, ¿cuántas ITUs ha tenido? Pueden ser 2 altas o 3 bajas, ¿no? Por eso están acá las banderitas, ¿no? 2 altas o 3 bajas. O la combinación de que ha tenido una alta más una baja, ¿no? Tipo, ha tenido una pielonefritis que lo llevó a hospitalizarse y luego a los 3 meses tuvo una cistitis, una ITU baja que recibió tratamiento en casa nada más, ¿no? Ya es una alta y una baja en el periodo de un año, este paciente tiene recurrencia. Nunca atravesó una ITU alta, nunca ha estado hospitalizado, pero sí cada 3 meses está con disuria, va por emergencia, le dan tratamiento y se va a casa, y ya lleva 4 en el último año. Ah, ese también es una ITU recurrente, ¿ok? Tiene más de 3 o más en el último año, ¿no? Entonces, se espera recurrencia. Luego tenemos las ITUs atípicas. Entonces, ¿cuáles son las atípicas? Las que también están yendo tórpidamente, las que no están yendo bien. Entonces, las no complicadas suelen ser atípicas. Las complicadas suelen ser atípicas, ¿ok? Se aumenta la CREA, disminuye la diuresis, el paciente viene ilucemal, está séptico, encuentran adicional a la ITU una masa en el abdomen, ¿no? Con lo cual podría ser una masa en el riñón. Le he dado tratamiento antibiótico y no hay respuesta a mi tratamiento pasada las 72 horas. Esa es una típica. ¿Cuál más es la típica? La que no está producida por E. coli. Entonces, de esto yo que saco, que la ITU típica es la que está producida por E. coli, pues es la que abarca el 80 al 90% de los casos, ¿no? Todo lo que no sea eso, pues es una atípica. Y por último, tenemos lo que ya hemos conversado, que es la bacteriuria sintomática. ¿Sí? Bacteriuria asintomática. ¿Qué quiere decir bacteriuria sintomática? Gérmenes
en tracto urinario, menos clínica, ahora sí. Sin clínica, diferente a la ITU, que es gérmenes en el tracto urinario más clínica. ¿Qué puede pasar acá? Que le han hecho un examen de orina por cualquier otro motivo. Se iba a operar de algo, está haciéndose su chequeo anual, ¿no? Le hacen un examen simple y sale efectivamente E. coli. Pero la paciente o el paciente no tiene ningún síntoma, no hace fiebre, orina como todos los días, luce bien. Esa es una bacteria típica. ¿Y en qué pacientes yo sí los tendré que tratar? En aquellos pacientes que, por ejemplo, tengan el antecedente de ser trasplantados renales. Le han trasplantado riñón, ya, a ese hay que cuidar ese riñón, a ese le tratamos. ¿A cuál más? Al que va a entrar algún procedimiento nefrourológico. Es decir, van a manipular lo que es la vía urinaria y entonces al saber yo que ya hay un germen ahí, en este caso E. coli, por ejemplo, ¿no? Ante la manipulación, ahora sí podría ser infección y proliferación, ¿no? Entonces a ese también lo trataré. ¿A cuál más? Al inmunosuprimido. Siempre al inmunosuprimido, al inmunodeprimido, por cualquier motivo, ya sea porque tiene una inmunodeficiencia ya detectada, como una inmunodeficiencia primaria, o una secundaria, como por ejemplo que tenga VIH, o por ejemplo de que sea desnutrido severo, los desnutridos también son inmunosuprimidos, ¿no? A esos pacientes sí les daré tratamiento como si efectivamente estuvieran pasando por una ITU. ¿A qué otro tipo de paciente? Al paciente que por algún motivo lleva algún dispositivo en el área urinaria, ¿no? Tipo los pacientes que tienen catéteres en el riñón, catéteres WJ, algún tipo de dispositivo que haya colocado urología, que esté en contacto ahí, ya que al estar ahí puede crear microfilm, las bacterias se pueden adherir, y si no damos tratamiento, pues pueden efectivamente evolucionar a una infección rápidamente. Entonces, a ellos también les daré tratamiento, ¿ok? Entonces ya sabemos cuál es la no complicada, la complicada que es la que está yendo, la complicada que es la que tiene malformaciones o tiene ya pielonefritis, las recurrentes, ¿no? En el cual me baso en el último año para ver cuántos ITUs ha tenido mi paciente. Las atípicas, que son las que van mal o no están producidas por E. coli. Entonces siempre que te digan ITU típica, acuérdate, eso es por E. coli, que es lo más común. Y la bacteria sintomática, que es demostrar que hay gérmenes en el tracto urinario, pero sin clínica, ¿ok? Acordémonos esas definiciones. Y la siguiente que vamos a ver es la epidemiología. ¿Qué tan frecuentes son las infecciones urinarias y sus factores de riesgo en los niños? Entonces, conforme son más pequeños los niños, la frecuencia aumenta y el sexo también. Entonces, por debajo del año de edad, es más frecuente que las ITUs las tengan los varones, ¿ok? En varones es más frecuente. Y por encima del año, ahora sí, es más frecuente que sean mujercitas, ya como en adultos, ¿ok? Otro dato que nos vamos a acordar es que las pielonefritis, casi en el 50-80% de los casos son muy febriles, ¿ya? Atentos a eso. Y que la recurrencia en nuestro país es alta, más o menos del 30 al 75% pueden hacer ITUs en nuestro país, ¿ok? ¿Qué otra cosa hay que recordar acá sin los factores de riesgo? Vamos a ver acá, factores de riesgo. Y los factores de riesgo también reconocen o también se diferencian según el sexo, ¿ya? Entonces, uno de los principales factores para que yo haga infecciones urinarias es que yo tenga o que yo haya venido de fábrica, de nacimiento, con alguna alteración en mi riñón o que se esté produciendo a nivel funcional alguna alteración, ¿ya? Entonces, y que eso produzca que yo haga infecciones urinarias. Por ejemplo, el reflujo vesicoureteral. ¿Qué es esto? Tú sabes que la orina se produce en el riñón y luego sale a través de las uretras, va a la vejiga, de los uretres a la vejiga, la uretra y sale al exterior, ¿no? Cuando este tipo de tracto no sea así, sino que regresa, hace reflujo, puede ir dilatando lo que son los uretres, puede dilatar las pelvis renales, puede dilatar todo el parénquima también. Eso es reflujo vesicoureteral. Y al estar la orina en este tracto donde no debería ir y estar regresando, pues hace que nuestros pacientes hagan ITUs con mayor frecuencia. Este tipo de malformación, este tipo de alteración, es más frecuente en niñas, ¿ya? Acuérdate, es el primer factor de riesgo como alteración, como malformación, pero en niñas, reflujo vesicoureteral. Y después tenemos en niños. ¿Cuál será en niños? En niños es una malformación que se llama valvas uretrales posteriores, que es como un agregado atrás de la uretra, como dice su nombre.
y que hace que la orina también, por decirlo de una manera, se acumule ahí y también produce que haya más infecciones. Y este es de varoncito. ¿Ok? Hace 3 días pasaba visita en el Regaliati con los internos que acaban de venir de gineco y teníamos una niña de 3 años con hitos recurrentes, ingresada por hito nuevamente, en la cual todas las ecografías salen normales y le estaban pidiendo un examen muy especial que se llama cistografía, ¿no? Y el interno me decía, bueno, toda esta paciente está acá, estamos esperando que le hagan la cistografía porque ya está yendo muy bien, que no sé cosa. Muy bien, Diego. ¿Y por qué le están pidiendo la cistografía? ¿Qué es lo que están intentando buscar con esa niña en la cual las ecografías están normales? ¿Qué están buscando, chicos? Reflujo vésico-uretral. La cistografía es para ver reflujo vésico-uretral, ¿ya? Eso es lo que están buscando en mi niña. ¿Por qué? Porque ya vieron que en las ecografías todos están normales y porque es niñita, ¿no? Entonces ese es el primer factor de riesgo en niñas para poder hacer hitos recurrentes. ¿Qué otro factor de riesgo? Teníamos el sexo, ya lo dijimos. Si eres varoncito menor de 1 año es más frecuente. Pasado eso, en las niñas es más frecuente. ¿Qué tan frecuente es eso? Que en el recién nacido la relación es de 4-1. 4 niños por 1 niña hacen hitos, ¿no? Entonces, mira, por 4 de frecuencia en varoncitos recién nacidos. Y cuando ya eres más grande y estás, por ejemplo, en el colegio, en primaria, por decirlo así, tal se invierte esta relación que la frecuencia es de 15-1. Por 15 niñas que te hacen hito, te hace un niño, un varoncito. Así de loco es, así es como se invierte la frecuencia. Después, ¿qué más tenemos? Otro factor de riesgo es la no circuncisión. Porque, bueno, obviamente ahí se acumulan gérmenes, ¿no? También pueden hacer que los niños tengan hitos, sobre todo los varoncitos también. Y este es un factor también de recurrencia en niños pequeños. ¿Ok? Factor de recurrencia para hitos. Otros tipos de factores de riesgo importantes, el mielomeningocele y haber sido operado de esto. ¿Ok? Por el nivel a donde ingresan para hacer las cirugías, creas más predispuesto a posteriormente hacer hitos. ¿Ok? Mielomeningocele. Otro factor de riesgo ya para niños pasados los 3 añitos es la constipación. ¿Ya? La constipación, que hoy en día se le dice síndrome de disfunción vésico-intestinal, y lo que quiere decir en realidad es que los niños que están muy estreñidos o que no hacen deposiciones con la frecuencia adecuada, al retener las heces o al tener miedo de ir al baño, producen de que al hacer estas maniobras como que salan un poco las posiciones, al final no, y terminan colonizando lo que es la región perianal, y como la región perianal de las niñas es más cortita que la de los varones, rápidamente pasa a la parte delantera y llega al punto de entrada del tracto urinario, y como decíamos, por vía ascendente sube y hacen infecciones estomacales. ¿Ok? Entonces, un gran manejo o una gran medida que puede ayudar mucho la citus es manejar la constipación en los niños. Que un niño sea constipado o que un adulto sea constipado estreñido no es normal, no es calidad de vida, y según nuestra edad nos predispone a diversas cosas, ¿no? En los niños, como por ejemplo ahorita en la ITU, como lo que te comento, y en los adultos pues incluso hasta el cáncer, ¿no? De colon. Entonces no es normal y hay que tratar. Muy bien. Y en los adolescentes, como todo adolescente, si ha iniciado ya la vida sexual, eso también lo predispone a mayores hijos, ¿ok? Entonces esos son factores de riesgo. Y ahora que ya conocimos factores de riesgo, vamos a ver la clínica. En la clínica, como muchas otras cosas en pediatría, todo va a depender de la edad. Si mi paciente es muy pequeñito, no me va a poder decir efectivamente que le duele cuando orina o que le molesta. Entonces me tendré que basar más en unos hallazgos inespecíficos. Entonces la clínica en niños pequeños es inespecífica. ¿Okay? La clínica es inespecífica. Y acá me refiero con eso, que pueden hacer síntomas como por ejemplo fiebre, siendo esta la cabeza. Niño lactante por debajo del año de edad, que solamente tiene fiebre e irritabilidad, dentro de tu primer enfoque por emergencia, pídele un examen de orina. ¿Ok? Eso podría ser lo que le esté afectando a tu niño. A menos de 3 meses. Entonces, en los menos de 3 meses, inespecíficamente fiebre. Después, ¿qué más pueden tener? Irritabilidad. Irritabilidad y vómitos también.
Entonces, es como una combinación bien usual, ¿ya? Niño pequeño, varón, menor de 1 año, viene solamente por fiebre, no tiene síntomas respiratorios, está muy irritable y además vomita mucho, este niño podría tener una TIC, ¿ya? Entonces, es una clínica bien clásica de los lactantes con infección urinaria. ¿Qué otros síntomas pueden tener esos niños? Rechazo a la alimentación, por lo mismo de que están muy irritables, pueden tener dolor abdominal también, y si ya tienen hitos recurrentes, y esto es de larga data, incluso pueden empezar a variar su estado nutricional, se pueden desnutrir, y si son muy bebitos, están por el mes de edad, incluso pueden hacer ictericia. Recuerda que la ictericia también es un dato inespecífico, ¿ya? De infección. Ok, y pasados los 3 meses, yo tendré que ver si mi paciente ya habla o no habla todavía. Entonces tenemos acá, el rango son 3 años y tenemos la fase preverbal y la fase verbal de los niños. Entonces, el preverbal es muy parecido al lactante, al pequeñito, porque no me puede decir todavía su dolor. Entonces, igual, fiebre a la cabeza, irritabilidad y sobre todo dolor abdominal, ¿ok? Y en el paciente que ya habla, él sí me puede decir, sobre todo en los más grandes, me puede decir que le duele cuando orina, disuria. Me puede decir que le duele cuando orina, o se puede señalar que le duele sus genitales, ¿verdad? ¿Qué más pueden tener esos pacientes? Cambios en la frecuencia urinaria. Ya no quieren ir a orinar porque les duele, entonces no lo quieren hacer, retienen, pasan varias horas sin orinar. Después dolor abdominal, también porque se señalan la pancita, que les molesta, que les duele. ¿Okay? Entonces eso es para los niños más grandes. Esa es la fase verbal. Entonces recuerdo, en la clínica contra el más chiquito, más inespecífico, y contra el más grande ya me podrá decir sus síntomas. Hacemos el siguiente diapo. Y en la siguiente diapositiva, una vez que ya vino mi paciente y ya ha venido con clínica, y ya yo sospecho de que tiene una infección urinaria, pues tendré que probar que hay gérmenes en el tracto urinario para poder darle tratamiento, ¿no? Entonces tenemos, a través del diagnóstico, ya hice mi anamnesis, vi factores de riesgo, ¿no? He visto la clínica, y ahora me voy a ir a tomarle exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes auxiliares, tengo los exámenes de laboratorio y tengo algunas imágenes también, ¿ya? Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, ¿puedo pedirle a mi paciente exámenes de sangre también? Sí, puedo pedirle un hemograma para ver leucocitos elevados. Puedo pedirle reactantes de fase aguda, como el PCR, la procalcitonina si tengo, también elevados o positivos, ¿verdad? Y finalmente lo que sí yo necesito, más importante, es poder ver los gérmenes en la orina. Entonces lo primero que tengo es el examen de orina o el sedimento urinario, tendría que ser el examen de orina simple, ¿ok? Entonces en el examen de orina simple, yo podré ver si efectivamente hay leucocitos o no. Más de 10 leucocitos por campo se considera positivo, ¿ya? Más de 10 leucocitos por campo. Y este tipo de examen también les aplica en la tira reactiva, ¿no? Que es lo que hay usualmente en el SEDUMS, que es a través de la cual yo voy a ver algunas sustancias que me indican infección. Entonces aquí yo tengo la esterasa leucocitaria y tengo los nitritos. ¿Bien? Le paso mi tira de orina y podré ver, puede salirme de que tenga efectivamente la esterasa positiva y los nitritos positivos, donde aquí la probabilidad de que tenga hito es muy alta y esto requiere iniciar antibióticos. Estoy efectivamente ante una infección urinaria. Estos son los nitritos, que anteriormente estaban en la orina como nitratos, pero ante la presencia de una bacteria, la bacteria los transforma en nitritos y es lo que recién la tira puede captar, ¿ok? Entonces, ante esto, yo tengo que iniciar antibióticos. Después tengo el hecho de que la esterasa salga negativa, pero que los nitritos salgan positivos. Y entonces acabamos el concepto de que los nitritos, que decíamos hace un segundito, yo necesitaba que la bacteria los pueda transformar efectivamente en nitritos para poder verlos. Entonces, si ya está el positivo, muy probablemente sí está la bacteria ahí. La esterasa leucocitaria es un componente mucho más sensible que específico. Puede estar como que no. Entonces,
Si yo encuentro este negativo, por el solo hecho de los nitritos, también ameritaría que mi paciente reciba antibióticos, ¿ok? Y luego nos vamos al caso que sea al revés, que la esterasa salga positiva y los nitritos salgan negativos, ¿ok? Ante este caso dependerá mucho de, primero, qué tipo de muestra has recolectado. Para que las bacterias puedan hacer esa transformación de la que hablamos de nitratos a nitritos, tienen que tener la orina en la vejiga por lo menos 4 horas. Si yo he recolectado muy pronto la orina, pues probablemente no le he dado tiempo a la bacteria para que haga eso y entonces no van a haber nitritos. Entonces, por ejemplo, por eso es que cuando nos piden un examen de orina nos dicen la primera orina de la mañana, ¿verdad? Es para que justamente esa orina que estaba más tiempo en vejiga. Sin embargo, a veces pasa que los niños ya han orinado cuando llegan a la emergencia y ante la necesidad de poder sacar el examen le decimos tome agua, ¿no? Debe beber líquido para que puedas orinar ahorita y puedas sacar. Ok, por eso es que los nitritos pueden salir negativos, pero lo que sí debería salir positivo igual son los leucocitos, ¿verdad? Igual deberían haber leucocitos porque son una respuesta a la infección. Entonces, el hecho de que esté negativo no implica de que pueda no ser una ITU, pero si es negativo, ha sido bien tomada, es una orina pasada 4 horas y lo que me está saliendo positivo en la esterasa depositaria, acá es dudoso, ¿ya? Este escenario de acá es dudoso. Si solo tienes tira reactiva ¿cómo se llama? En tu puesto de salud donde te encuentres, intenta tomarle otra muestra, que pase un poquito más de tiempo, fíjate otros signos, si no hay ningún otro foco, pues dales antibiótico. Si tienes tu sedimento que te acompañe y que efectivamente dice más de lo que tiene leucocitos por campo, también damos antibiótico. Si no tienes otros más signos, dudoso, porque la esterasa leucocitaria se eleva en un montón de cosas, hasta en la apendicitis. Muchas apendicitis van con exámenes de orina positivo y se desestima porque se sabe de que en realidad eso es producto de la misma inflamación, ¿no? No es que esté atravesando el paciente una apendicitis y una hito al mismo tiempo, muy probablemente no sea eso, solamente es como un reactante, ¿ya? Y por último tenemos el caso en que ambos son negativos y ahí sí, pues, ahí sí no damos tratamiento. No, ahí sí no da tratamiento antibiótico, buscamos otras causas, ¿ok? Muy bien. El gol estándar finalmente para diagnosticar la ITU es que yo pueda ver que haya crecido una cantidad suficiente de plantas. ¿Y esto lo hago a través de qué? A través del urocultivo. Está por aquí. Entonces, el urocultivo es el gol estándar para poder diagnosticar ITU en pediatría. Y una vez más, los resultados que yo tenga van a variar mucho según cómo yo he tomado la muestra. ¿Ok? La más aceptada, la más recomendada por todas las sociedades es que deberíamos hacerlo con sonda. Está aquí. Que es lo más fiable, ¿no? Hacer todas las medidas de asepsia, antisepsia y poder meter un catéter vesical y sacar la muestra de orina. Sin embargo, eso es un poco invasivo y es un poco dificultoso. Por eso es que lo primero que hacemos es tomar una muestra de orina, como dice acá, con bolsa colectora, que es la verdad lo menos recomendado porque se contamina muy rápido. Si se le, si le ha colocado al paciente una bolsita colectora y pasa más de 1 hora y no ha hecho orina aún, ya se contaminó. Y entonces lo que yo obtenga de ahí muy probable no va a ser muy fidedigno. Entonces si no ha orinado hay que irse la cambiando. Muchas veces lo tomamos como screening, le tomamos primero con bolsita y si sale positivo, le tomamos ahora sí un cultivo para que pueda correr de la manera tomada más aséptica posible, ¿no? Entonces decíamos, urocultivo es el mal estándar y la mejor forma de tomarlo es por sonda vesical, ¿ok? Sobre todo en los niños que no son continentes, porque si sí puedes orinar, si tú le puedes dar órdenes, sobre todo niños pasados los 4 o 5 años, que ya han alcanzado este hito, lo podemos hacer por chorro miccional, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Lo que le dicen el chorro medio, ¿no? Orina un poquito en el inodoro y el siguiente chorro es el que vamos a captar en nuestro vasito. Tiene un porcentaje de contaminación un poco más alto que el de la sondita, 25%, ¿ok? ¿Qué otro tipo de medios hay para recolectar la orina? Finalmente, la punción suprapúbica. En aquellos niños de que no se les puede introducir un catéter, tengan alguna malformación a nivel de la entrada del tracto urinario, entonces no lo puedo pasar, ¿no? Ya, a eso les podría hacer una punción suprapúbica. Y en este caso el porcentaje de contaminación es mínimo porque sabemos que la vejiga es estéril. Si yo punzo vejiga no debería encontrar ningún germen y cuando yo lo cultivo, cualquier recuento encontrado ya implica que mi paciente tiene una infección urinaria. Muy bien. Pero si yo lo he tomado por los otros medios, tendría que esperar que crezcan las unidades formadoras de colonia, que es lo que se dice acá, UFF,
UFC, y según esto yo puedo declarar si mi paciente tiene ITU. Entonces tenemos en chorro miccional, si tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, yo considero que este es un monocultivo positivo. Hoy en día también decimos de que si tiene más de 50.000 y tiene síntomas ya urinarios localizados como disuria, también lo puedo considerar positivo, ¿ok? Esa es una literatura más actual. Si lo tomé por sondita vesical con más de 50.000, yo también ya hablo de ITU, ahora sí confirmado. Y más de 10.000 si mi paciente es grande y tiene efectivamente síntomas en esa área, o sea, síntomas localizados, ¿no? Disuria, polatiburia, en fin. Y si lo he hecho por bolsa colectora, acá sí no hay otra opción, tiene que ser más de 100.000. Acá somos más exigentes porque sabemos que se contamina más rápido. Entonces, bolsa colectora, más de 100.000 unidades formadoras para yo decir que efectivamente mi paciente está con ITU. Recuerda que la bolsa colectora es el que más se contamina y la punción suprapúbica es el que menos lo hace, ¿verdad? Muy bien. Entonces esa es la parte del laboratorio. Y una vez que yo ya tengo el diagnóstico de ITU, ya lo estoy tratando, también le puedo tomar algunas imágenes, más que nada para descubrir la causa y si está complicado o no. ¿A quiénes les podré pedir algunas imágenes? Sobre todo los niños que son muy pequeñitos y ya están debutando con ITUS, pero con fiebre, ¿no? Entonces, menores de 2 meses que vienen con ITU, ya descubierta con estos exámenes, y tienen fiebre o incluso ya están haciendo recurrencia, a estos pacientitos les tomaré una eco renal. ¿Por qué hace de frente con fiebre? Decíamos que las fiebres son más de las altas, ¿no? De las que ya pueden estar en riñón. Entonces, ¿tendrá alguna malformación este niño que ha hecho que la bacteria pueda subir más rápidamente? ¿O por qué recurre tanto si es tan pequeño? ¿Tendrá alguna malformación en su riñoncito que hace que justamente las bacterias lo invadan con mayor frecuencia? Entonces, para poder ver eso, yo le pido una eco renal, para poder ver vías y parénquima. ¿Ok? Después tengo el niño que tiene las ITU recurrentes y ya sé que tengo eco normal, pero sospecho o quiero descartar que decíamos reflujo vésico uretral, ¿no? Y para esto yo le voy a pedir un examen que se llama HUMS, que es la cistouretrografía miccional retrógrada. Es lo que hablábamos hace un ratito. ¿Okay? Y con eso voy a ver si efectivamente la orina se está regresando. Y puede ver también sus grados. Se está regresando un poquito, se está regresando y ya dilatan mis uréteres, se está regresando y está dilatando los cálices del riñón, o incluso ya está dilatando lo que son la pelvis renal, ¿no? Entonces todo eso yo lo voy a poder ver a través de la cistografía uretral miccional retrógrada. Y por último, tengo otro tipo de examen más especial, que es la gammagrafía renal. ¿Okay? La gammagrafía renal, también llamada DMSA, gammagrafía renal, que se hace con TNS 99, es un estudio muy especial que no lo hacemos cuando el paciente está con la ITU en ese mismo momento, sino que vamos a esperar más o menos 4 meses por lo menos a que haya pasado el último episodio para poder ver cómo está el paciente. Y lo que yo quiero buscar con este estudio, con la gammagrafía, son cicatrices. Cicatrices renales, cicatrices en parénquima. ¿A quién le pediré una gammagrafía? Sobre todo a los pacientes que tienen recurrencia, una vez más. ¿Y por qué yo busco estas cicatrices? ¿Qué es lo que quiero encontrar? O sea, las cicatrices obviamente, pero ¿por qué? Porque las cicatrices renales son la principal causa de que los niños puedan hacer enfermedad renal crónica. ¿A través de qué? A través de que esas cicatrices producen de que haya proteinuria, produce que haya edema, a que haya hipertensión arterial y finalmente los niños terminen en enfermedad renal crónica. Entonces, una vez más, en el momento agudo que está atravesando la ITU, que está con tratamiento antibiótico, no voy a poder ver cicatrices, todavía no se han formado. Entonces tengo que esperar por lo menos 4 meses para poder hacérsela y poder ver efectivamente estas formaciones y empezar a darle tratamientos que puedan ir protegiendo el riñón y que haga que esto no avance. ¿Okay? Entonces estos son los estudios, estos siempre preguntan para qué es la cistografía, para el reflujo, y para qué es la gammagrafía, o a veces te ponen de frente la sigla que es DMSA, es para cicatrices. ¿Ok? No te olvides estos dos. Muy bien, entonces ya tenemos el diagnóstico, ya sé si le voy a hacer imágenes o no.
Y por último, tendré que tratar a mi paciente, ahora sí. Entonces, para poder tratar a mi paciente, lo primero que tengo que saber es, ¿lo voy a tratar en su casa? ¿Le puedo dar tratamiento vía oral? ¿O lo tengo que hospitalizar? ¿No? Entonces, eso dependerá de cómo haya venido el paciente. Entonces, primero, criterios de hospitalización, ¿ya? Criterios de hospitalización. ¿A qué niño tendré que hospitalizar sí o sí? Al que es muy pequeñito, menos de 3 meses se hospitaliza, ¿ok? ¿Por qué? Porque rápidamente puede hacer una bacteriuria o una sepsis de punto de partida urinaria. Entonces a este paciente lo tengo que hospitalizar para darle tratamiento endovenoso. ¿A cuál más? Al que viene y se ve mal, se ve séptico, se ve tóxico, es el término que usamos en pediatría. Luce mal, se ve gris, se ve pálido, ¿no? A ese paciente también hay que ingresar. ¿A cuál más? Al que llega deshidratado. Y eso tiene bastante lógica, ¿no? Al deshidratado lo hospitalizaré para hidratarlo. ¿Y a quién más? También al que tiene intolerancia oral, al que está vomitando, ¿no? Decíamos que vómitos es parte de los síntomas. Y si está vomitando, ¿qué va a suceder? No va a poder tomar el tratamiento que yo le dé, ¿no? Sus jarabes, sus pastillas, etc. Entonces, por eso también lo tengo que hospitalizar, ¿ok? Muy bien. ¿A cuál más? Al que tenga función renal ya alterada de alguna manera. No está orinando bien, le tomé examen de sangre y la creatinina está elevada, la urea está elevada y encima orina poco, ya a este paciente también lo tendré que hospitalizar, ¿ok? Otro tipo de pacientes son los que tienen malformaciones renales o uretrales, porque ellos también necesitan recibir inicialmente tratamiento parenteral para que no se compliquen. Y por último tenemos los pacientes inmunodeprimidos, a ellos también siempre inicialmente endovenoso, y el factor social también es muy importante. Si es muy pequeño mi paciente, por ejemplo, estos niñitos de menos de 3 meses, ¿no? Y los papás no entienden el tratamiento, se les dificulta mucho, son malos cuidadores, ya tú sospechas por lo que te cuentan de que no están entendiendo cómo darle la medicación, o no están entendiendo la importancia de darle la medicación, ese paciente también se debería quedar por lo menos un par de días para poder recibir tratamiento endovenoso y según su evolución ir a casa. El factor social siempre lo vamos a encontrar cada vez que queramos hospitalizar a un paciente en pediatría, ¿ya? Es solamente para asegurarnos que los niños puedan recibir su tratamiento. Muy bien, si mi paciente no tiene ninguno de estos criterios, yo le podré mandar tratamiento vía oral en su casa, ¿ok? Y puedo hacerlo con, ¿qué lo puedo hacer? Con amoxicilina. Amoxicilina con ácido clavulánico es una muy buena opción. Y si yo elijo esta opción, le puedo dar de 20 a 40, vamos a poner todo esto en miligramos por kilo al día, ¿ok? Le puedo dar de 20 a 40 miligramos por kilo al día, cada 8 o cada 12 horas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué otras opciones tengo además de la amoxicilina? Le puedo dar cefalexina también. Le podría dar cefalexina en una dosis de 50 a 100 miligramos por kilo al día con Misetarriol, y esto se lo puedo dar cada 6 a cada 8 horas. Muy bien. Otras opciones, le puedo dar cefuroxima, aunque es muy amargo, yo preferiría cefalexina, cefuroxima. Y la cefuroxima se la puedo dar de 20 a 30 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Okay? Esas son mis opciones. Y en el caso de que mi paciente está yendo a casa, como es una ITU muy probablemente baja, nada más porque por algo está yendo a su casita, no está complicada, es típica, todo, el tratamiento puede ir de 5 a 7 días. Cada vez hay más evidencia de que 5 días de tratamiento en una ITU no complicada es un buen régimen antibiótico. ¿Ok? 5 a 7 días de tratamiento pueden ser suficientes si el paciente no está complicado. Ahora, si mi paciente tiene cualquiera de los criterios que acabamos de mencionar, ya tendré que hospitalizarlo, y ahora si lo hospitalizo es porque el tratamiento va a ser endovenoso, ¿verdad? Entonces, si le voy a dar tratamiento endovenoso, le puedo dar aquí ceftriaxona. ¿Okay? Le puedo dar ceftriaxona en dosis de 50 a 100 miligramos por kilo al día. Le puedo dar también gentamicina. Bien, le puedo dar gentamicina a dosis de 7.5 miligramos por kilo al día. Y en el caso de las endovenosas y que ya están en el hospital, aquí estos pacientes sí deberían recibir, si son ITUs altas, de 10 o hasta 14 días de tratamiento. ¿Ok? Depende esto de la evolución y del enfermo.
Sobre todo si han venido muy mal, si son hitos recurrentes, si son gérmenes resistentes. Si ha ingresado por un tema de que ha ingresado porque es una deshidratación, ¿no? Es una ITU baja, pero se está hospitalizando porque está deshidratado, porque tenía intolerancia oral, porque tenía el factor social, etc. Esto con 7 días estamos bien, ¿ok? No se está hospitalizando porque el germen sea grave, sea resistente, perdón, o porque tenga sepsis, ¿no? Sino porque no podía beber, estaba deshidratado, no la van a saber, ya, con ellos, endovenosos, pero con 7 días estamos bien. A los que sí son infecciones severas, con gérmenes muy resistentes, incluso intrahospitalarios, a ellos sí de 10 a 14 días, ¿ok? Bien. Y después tenemos el caso de que efectivamente yo haya encontrado que mi paciente tiene reflujo vésico uretral. A los pacientes que tienen reflujo vésico-uretral en grados muy severos, como por ejemplo el 3 o grado 4, cuando ya esta dilatación está por aquí, por lo que son las pelvis renales, a estos pacientes en particular yo les puedo dar profilaxis antibiótica. ¿Qué quiere decir profilaxis antibiótica? Le puedo dar cualquiera de mis fármacos que le estaba dando a través de la vía oral, pero a dosis partidas. Puede ser 1/3 o 1/4 de la dosis, y esto para evitar efectivamente que sigan haciendo infecciones urinarias, porque este factor de riesgo todavía está ahí. ¿A quiénes más? A los que hacen mucha recurrencia, también podría ser esto en conjunto a su nefrólogo, ¿no? Podríamos ver. Pero el en donde sí está indicado es en el reflujo vesicouretral, ¿ya? Grado 3, grado 4. Los muy leves, 1, 2, ellos sí no necesitan, no está aprobado para ellos, ¿ya? Entonces, a veces vas a ver niños que tienen muchas itus y toman de manera seriada amoxicilina, por ejemplo, ¿no? Pero dosis muy pequeñitas. Eso es para esto, para prevenirlo de que les dé una nueva infección urinaria. ¿Sí? Bien. Y vamos a hacer SHU también, que es el síndrome hemolítico urémico. Entonces, cuando hacemos SHU, hay que tener, hemos hecho enfermedad diarreica, ¿no? Ya hace poquito. Entonces, cuando damos de alta a nuestros pacientitos que vienen con diarreíta, siempre hay que preguntarle a la mamá si orina bien o no, ¿ya? Si vienen por consultorio, no vino deshidratado, está todo bien, pero siempre preguntan, ¿orina o no? ¿Y por qué es importante ver esto? Justamente por el tema de SHU. Este SHU es una microangiopatía trombótica. ¿Ya? Como dice su nombre, los trombos van por los vasos y los ocluyen a un nivel muy distal, muy finito. Y esto ocasiona de que haya daño en sus endotelios, sobre todo de algunos órganos muy especiales y muy importantes para nosotros, como el riñón. ¿Ok? Entonces, dentro de la definición, para yo poder decir que mi paciente efectivamente tiene SHU, yo tendré que ver que este paciente está con anemia, pero una anemia de tipo hemolítica. ¿Okay? Hemolítica. Tiene trombocitopenia o plaquetopenia. O plaquetopenia. Y está haciendo lesión renal aguda. O lo que se llamaba antes, insuficiencia renal aguda. Ok. Entonces, ¿cómo veo yo el tema de la anemia hemolítica? Puede ser que mi paciente tenga la hemoglobina menos de 10. Pero a nivel de lo que es el consultorio, el tópico, lo que tú vas a ver es que está muy pálido, ¿no? Lo ves pálido. Ok. Hemoglobina de 10, está pálido. O el hematocrito menos de 30%, también puede ser. La anemia hemolítica se ve en lámina periférica, es decir, en el microscopio yo voy a ver esquistocitos, que son los glóbulos rojos que se están destruyendo. Entonces la presencia de esquistocitos también me habla de anemia hemolítica. ¿Qué otra cosa más? Que tenga la LDH elevada por encima de 450, o que la aptoglobina esté muy disminuida, incluso indetectable. Todo esto me define anemia hemolítica, ¿ok? Anemia hemolítica. ¿Qué otro dato tenía que tener el paciente? Trombocitopenia. En este caso, tener menos de 150.000 plaquetas. ¿Okay? Menos de 150.000 plaquetas. Y el otro dato es el de la lesión renal aguda. Entonces, esto se traduce como que el paciente no orina, que está en oliguria o anuria, y que tiene aumento de la creatinina, más de un 50% de su basal, o que tiene aumento de la urea. ¿Ya? Todo esto define lesión renal aguda.
¿Quién produce este cuadro tan severo? Pues depende de qué tipo de SHU estemos hablando. Tenemos los SHU típicos, que le llamaban antes diarrea positiva, por eso dice D+. Es tan típico que es el 90% de los casos, y es producido por una toxina. La toxina es la toxina Shiga, la toxina Shiga, que es producida por un tipo de E. coli. E. coli O157H7, ¿ya? Acuérdate eso. O57H7. Este es el típico. Y luego tenemos los atípicos, son súper raros, la verdad, que se llamaban antes diarrea negativa, porque efectivamente pues vienen sin un cuadro gastrointestinal previo, pero sí podría ser por un cuadro respiratorio previo, como por ejemplo el producido por Streptococcus pneumoniae. Es el 10% de los casos, y dentro de los SHU atípicos no solamente entra el estreptococo, sino también pueden entrar aquellos producidos por alteraciones de la vía del complemento, o por alteraciones inmunológicas, o sea, más raro todavía, ¿ya? Lo que a nosotros nos interesa en este momento, lo que es más frecuente, y hay que estar muy atentos, son de los típicos, ¿ok? ¿Y por qué? Vamos a ver primero qué es lo que sucede. Una vez que tú has ingerido la toxina Shiga de E. coli, y recuerda que este tipo de toxina o para este tipo de enfermedad, el principal reservorio es la carne de ganado vacuno. O sea, en sí, el ganado vacuno, ¿ya? Y nos podemos contagiar a través de que comemos la carne o que comemos frutas o verduras que han sido contaminadas a través de los desechos pues, del ganado, de las vaquitas que tenían este tipo de bacterias, ¿ok? Incluso también reportan que puede haber transmisión de persona a persona, ¿ok? Pero lo principal es la ingesta de eso. Después de 1 a 8 días del periodo de incubación, vamos a poner por acá, periodo de incubación de 1 a 8 días, que se puede dar clínica, de haber ingerido la toxina Shiga, la toxina va a pasar a lo que es el intestino y ahí se va a reproducir. Ahora, es importante que en este momento, estos pacientes usualmente tienen cuadros de diarreas acuosas, diarreas líquidas. Que en pediatría las diarreas acuosas que eran para nosotros, en general son virus, ¿verdad? Ya. Entonces, si en general son virus y hay algunas bacterias que pueden dar diarreas acuosas que no requieren mayor tratamiento antibiótico, si en este momento recibe algún antibiótico en especial, el paciente puede provocar que esta bacteria E. coli se destruya en mayor medida y al destruirse más produce mayor liberación de esta toxina, con lo cual el paciente puede evolucionar al SHU. De lo que él iba a cursar con una diarreíta normal, líquida, y unos cuantos días iba a estar mejor, al darle antibióticos cuando no lo requería, pues aumenté la lisis, aumenté la toxina, y mi pacientito finalmente hizo este tipo de cuadro. ¿Por qué? Porque la toxina finalmente se va a unir a receptores que están en el endotelio, y en ese endotelio van a hacer finalmente que haya muerte celular. Y como el endotelio y los glomérulos son muy finitos, es acá donde se da el mayor daño, ¿no? Por eso decíamos que su nombre es microangiopático, ¿no? Por eso microangiopático en el endotelio y en los glomérulos. Y al morir aquí todo lo que es parte del glomérulo que produce la lesión renal aguda, ¿ok? Al haber destrucción de otro tipo de células, por lo mismo que todas las células tienen endotelio, ¿verdad? Entonces empiezan a morir por otro lado, hay anemia hemolítica. ¿Puede haber daño fuera del riñón? Sí puede haber daño fuera del riñón. Puede haber pancreatitis, puede haber daño cardíaco, puede haber daño del sistema nervioso central. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el daño al riñón, el riñón es nuestro principal órgano de desecho, ¿no? Todo pasa por ahí, todo se depura por ahí. Entonces rápidamente eso nos puede llevar a una insuficiencia renal, con lo cual nos deterioramos hasta el punto que necesitamos diálisis, y si no hay diálisis disponible, la muerte, ¿verdad? De ahí su importancia, de ahí es lo que es el más característico. Insuficiencia renal aguda. ¿Y cómo sucedió todo esto? ¿Cómo puedo prevenir que suceda todo esto? Conociendo cuál es el curso que sucede cuando estoy en exposición con la toxina. Entonces, por eso vamos a hacer con la línea de tiempo. Vamos a poner una rayita, la más derechita que se pueda. Y vamos a poner acá el día 0, que es el día que inician los síntomas, ¿ya? El día 0 de la exposición. Pero decíamos que días antes, acá -1, -2, hasta -8, es el tiempo de incubación, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este periodo previo,
entre -3 y -3 por acá, hubo la ingesta de la carne contaminada con E. coli o 57H7, ¿verdad? Pasaron estos días y mi paciente finalmente empieza a hacer clínica. ¿Y cuál es la clínica que hace, dijimos? Primero diarrea acuosa, por ende dolor abdominal, puede ir acompañado de vómitos también, puede haber fiebre también, ¿ok? Entonces todo esto es en el día 0. Pasan unos cuantos días, día 1, día 2, día 3, y el día 3 finalmente esta diarrea que inicialmente era una diarrea acuosa se vuelve una diarrea disentérica, es decir, una diarrea con sangre. ¿Qué sucede entre el día 1, o el día 0, perdón, y el día 3? Si en este lapso, que es lo que se conoce como el pródromo del SHU, si en este lapso mi paciente recibe antibióticos, ¿de qué tipo? No son todos los tipos, por cierto. A la cabeza, cotrimoxazol, que es el trimetoprim sulfamethoxazol. Sobre todo ¿por qué? Porque es el más común en todos lados. Tú vas a la farmacia y le dices, mi hijo está con diarrea, ¿qué le puedo dar? Bactrim. Y el Bactrim es esto, es trimetoprim sulfamethoxazol, ¿no? Entonces, ¿qué hay en todas las puestas de salud? Trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces, por eso es esto lo que les suelen dar. Y esto es lo que desencadena que esta cadena aumente. ¿Okay? O la otra opción es que les hayan dado quinolonas. No es tan usual en pediatría, ¿ya? Más usualmente se lo dan a los adultos, les dan ciprofloxacina, ¿no? Ciprofloxacina, ya. Pero si le pasa a un niño también puede desencadenar que esto que aumente su periodo. ¿Qué otros fármacos pueden haberle dado por acá a estos pequeños? Quizás acitromicina, ¿no? Que es bien común en pediatría, pero la acitromicina no provoca esto. ¿Ya? La citromicina no provoca tanta lisis, no produce liberación de toxina. Por eso es nuestra primera elección cuando hablamos de diarrea, ¿no? Cuando hablamos de diarreas que necesitan antibióticos, acitro, porque tenemos en cuenta varias cosas. Uno, que su facilidad de administración, solamente es una vez al día, es mucho más seguro, no provoca este tipo de casos, ¿no? Entonces, ¿cuáles sí están relacionados? Acuérdate, el cotrimoxazol y las quinolonas. Entonces, si en este periodo mi paciente consumió esto, va a hacer que haya mucho más lisis, y finalmente al tercer día la diarrea que era acuosa, ahora sí se vuelve diarrea disentérica. Muy bien, si en este lapso, en los siguientes días, yo le tomo a mi paciente un coprocultivo, o sea, ya cuando se vuelve disentérica, que es lo usual, ¿no? Decíamos, si la diarrea viene con sangre, le voy a dar antibióticos, ¿y qué hago? Le tomo un copro, ¿no? Eso es lo usual. A la diarrea acuosa, la diarrea que yo sospecho que es un virus, muy probablemente no le voy a pedir este coprocultivo, ¿verdad? Le voy a dar tratamiento sintomático porque en pediatría sospecho que lo más frecuente es que sea un virus, ¿verdad? Entonces, en este lapso, si te tomo un procopro, sí podría salir de coli. Pasan varios días, más o menos entre 7 y 10 días, y finalmente el cuadro llega a su resolución. ¿Y cuáles son las resoluciones para esos casos? El 85% será feliz y que acabará todo bien, no pasará nada. El otro 15% de los casos sí acaba en SHU. ¿Ok? Y el SHU, como entidad, es la primera causa de trasplante renal de niños en nuestro país y en muchos países parecidos al nuestro, como por ejemplo Argentina, que tiene muy alta la cantidad de SHU. ¿Por qué Argentina tendrá tanto SHU? ¿Por qué se les ocurre? Porque comen bastante carne, son un país ganadero, efectivamente. Son tan ganaderos y tienen tanta frecuencia de SHU que ellos tienen campañas. Así como nosotros tenemos campañas para el dengue, ¿no? Para la tuberculosis, ellos tienen campañas para SHU. Y tienen medidas específicas para prevenirlas. ¿Cómo cuáles? A los niños pequeños no se les da carne molida. Y eso es algo que también debemos hacer nosotros. A los niños pequeños, por debajo de los 3 años, no se les debe dar carne molida. ¿Por qué crees que es esto? La carne molida, al estar molida, como ese es su nombre, es más heterogénea. Entonces, cuando yo la cuezo, la cozo, la frío, lo que tú quieras, es más difícil que el calor homogéneamente mate todas las bacterias, ¿no? En cambio, si yo pongo un pedazo entero, es más fácil que se cueza, ¿no? Que se cosa y yo mato todo ahí. En cambio, con la molida no pasa eso. Entonces, se quedan por ahí algunas bacterias por más que las cocinen, que las frían, y con eso tienen mayor probabilidad los niños de evolucionar a un SHU. ¿Qué otra medida es importante como prevención? Cuando cortamos carne, nunca hacerlo de la misma, o sea, con el mismo cuchillo y la misma tabla, las frutas y las verduras, porque ahí hay contaminación cruzada, ¿no? Tuve mucho cuidado con mi carne y todo, pero ya contaminé la lechuguita, el tomate, eso también. Cuando yo voy a almacenar carne en la refrigeradora,
nunca colocarla, si la estoy poniendo a descongelar en la parte de abajo, nunca colocarla en el primer depósito, en el primer panel. ¿Por qué? Porque al momento que descongele, ¿qué va a hacer? Va a caer el líquido y va a caer hacia mis otros alimentos, puede caer una vez más a mis verduritas, ¿no? Entonces, o la saco de la refri o la pongo en el último estante para que no suceda eso, ¿ok? Y de entrada no darles a niños muy pequeñitos. Y siempre el lavado de manos, ¿no? Lo más, lo que siempre utilizamos para las diarreas. Entonces, esa es la importancia de este cuadro. ¿Cuál es lo importante también? Que el manejo en sí no tiene un manejo específico. Una vez que mis niños llegan a este cuadro, yo solamente tengo manejo de soporte. ¿Qué quiere decir manejo de soporte? Hidratarlos bien. Se ha comprobado que en este lapso de esta cadena, si los pacientes se deshidratan y les damos hidratación endovenosa, esto disminuye su evolución a insuficiencia renal. ¿Okay? Entonces, hidratarlos muy bien es una parte de ellos. ¿Qué más? Monitorizar lo que es su función renal. Monitorizar la función renal. No darle nefrotóxicos, ¿no? Y si finalmente mi paciente se ira, darles diálisis prontamente, ¿no? Darle diálisis prontamente hasta que termine de pasar el episodio y poder retirarlos. Algunos pacientes pasan a diálisis y finalmente salen, otros no, otros quedan con daño muy severo, pierden el riñón y van al trasplante. Lo alegre de esto es que felizmente los niños que tienen SHU y que finalmente se van a trasplante renal, usualmente suelen recibir su donante de los padres, ¿no? Son 2 padres, cada uno tiene 2 riñones, son 4 riñones donde elegir, y podemos sobrevivir con un solo riñón. Así que usualmente el papito le suele dar el riñoncito y salen adelante. Por ejemplo, en REA hay bastante trasplantado renal, llevan bastante trasplantados por SHU. No es algo común, por decirlo así, pero por el nivel de complejidad que llega ahí todo lo extraño, todo lo complicado, vemos bastantes. Y por eso tenemos este tipo de pacientes que les comentaba. Vienen con el antecedente de ser trasplantados renales y vienen con ITU o con bacteria asintomática, ¿no? Entonces tenemos que tratarlos, ¿no? Para poder proteger su riñoncito, que es el único que está bueno. Muy bien, entonces ese es el manejo. ¿Qué otra cosa no les deberíamos dar a nuestros niños cuando están cursando una enfermedad diarreica aguda? Y yo sospecho que podrían evolucionar a un SHU o ya están con la diarrea esentérica. No les deberíamos dar AINES, ¿ya? No les den ibuprofeno, manéjenlo solo con paracetamol, porque los AINES en general disminuyen la perfusión renal, disminuyen la perfusión de la renal ascendente, con lo cual llega menos flujo sanguíneo al riñón y también pueden precipitar de que haya lesión aguda. Otra consideración que hay que tener para cualquier tipo de diarreíta, porque como te das cuenta, este cuadro empieza con una diarrea que parece viral, ¿no? Una diarrea que parece una más, ¿verdad? Una más que le va a dar a mi niño y termina muy mal. Entonces, otra consideración que hay que tener es no dar antidiarreicos. Por ejemplo, la loperamida. ¿Por qué? Porque estos lo que hacen es aumentar el tránsito intestinal y disminuir, perdón, el tránsito intestinal, porque lo que hacen es parar las diarreas y hacen que la toxina se quede más tiempo en mi interior, con lo cual puede hacer más daño, ¿no? Lo que yo quiero es sacarle a mi cuerpo, pero los antidiarreicos me paran el medio por el cual yo lo voy a hacer. Entonces, por eso, tampoco deberíamos dar antidiarreicos en